Buenos días, mis hermanos. Pues el tema que traigo lo he titulado El velo se quitará y será como un sueño. En tiempos del profeta Jeremías vino el rey Nabucodonosor, vino y destruyó el templo y llevó cautivos casi a 4.500 personas para Babilonia. Pero preguntamos, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió? Si en tiempos de Josué entregó las tierras a las 12 tribus de Israel y él peleó y luego hubo paz. Dice la escritura que cuando terminó y entregó las tierras hubo paz en Israel. Luego llegó el rey David y luego su hijo edificó el templo y hacían todo en el templo, como decía la escritura, y hacían todos los rituales y había prosperidad en el pueblo de Israel. Pero Judá fue llevado cautivo casi 70 años. Entonces nos preguntamos, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué? Porque ellos fueron rebeldes a la palabra de Dios, rebeldes. Le decían a Jeremías, voz en cuello, hablaba al pueblo, y ellos le decían, no oiremos las palabras del Señor. Haremos lo que nos antoje. ¿Sí? Y dice también la escritura que ellos vivían en la imaginación de su malvado corazón. Y pasaron unas circunstancias muy fuertes, ¿sí? Por el corazón duro que tenían. ¿Sí? Pero estuvieron 70 años estuvieron en ese país pagano, ¿sí? Donde los cantores de Sión llegaban a los ríos de Babilonia a llorar, a sentarse en esas piedras a llorar. Y le decían sus cantores, le decían, sus cantores le decían, cantes palabras de Sión, se lo exigimos que cantaran. Y ellos decían, pero ¿cómo cantaremos en una nación pagana y extraña? ¿Sí? Que mi mano derecha se olvide de tocar el arpa y mi lengua se pegue a mi paladar. ¿Cómo me olvidaré de Sión? ¿Cómo me olvidaré de mi hermosa Jerusalén? Decían ellos. ¿Sí? Y estuvieron 70 años en manos de ese pueblo pagano, ¿sí? Viendo cosas, pasando circunstancias muy fuertes. Pero luego cuando llegaron y Dios ya se cumplió los 70 años, en el Salmo 126 del 1 al 6 registra la Nueva Traducción Viviente. 1. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño, nos llenamos de risa y cantamos de alegría, y las otras naciones dijeron, ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos? Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! 4. Restaurará nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Repito, pero en el versículo de la Reina Valera dice, haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos de Negev. Los arroyos de Negev es el único desierto en el mundo, que hay un fenómeno impresionante, ¿sí?
y salen las personas, los israelitas salen al desierto a buscar. Sale un torrente de agua por el desierto. Salen torrentes más o menos tres veces en el año. Salen torrentes de agua que no saben. Ahí es un fenómeno, dicen los científicos que es un fenómeno. Pero está escrito en la palabra, ¿sí? Y es maravilla, y es una maravilla para ellos. Yo lo he visto en filmaciones y es impresionante. Entonces, también encontré la palabra en Isaías que dice: no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a la memoria las cosas antiguas, porque yo hago cosa nueva. Dice, porque en el desierto habrán ríos en la soledad. Amén. Entonces, 5. Los que siembran con lágrimas, con gritos de alegrías, lloran a ir sembrando su semilla, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. Uy, perdón, hermanos. Esto me recuerda cuando cada uno de nosotros llegamos a la iglesia del primer amor, ¿sí? Cuando estábamos pasando circunstancias muy fuertes, en mi caso, ¿no? Muy fuertes, ¿sí? Que donde metía la cabeza por ahí me daban. Y alguien me predicó la palabra y me empecé a congregar en una iglesia. Inmediatamente fue como un sueño. Se me quitó el velo. Se me quitó el velo. Y empecé a ver con más claridad, ¿sí? Y fue como un sueño. Porque empezaron a cambiar las cosas. Porque dice la Escritura que en el desierto abrirá ríos en la soledad. Y así fue, vi ríos. Vi, como dice aquí la Escritura, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Llorarán al ir sembrando su semilla, pero regresarán cantando cuando trae la cosecha. Eso pasó así. Cuando encontré la iglesia, encontré ese lugar, ¿sí? Que ese fue el refugio para mí y no me he apartado desde ahí. Entonces, en Isaías 57, 15, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, Dios lo dice el Santo, ¿sí? Cuando yo llegué a la iglesia, Dios empezó a trabajar en mi vida porque yo era un hombre orgulloso y altivo, ¿sí? Y Dios quebró eso. Como yo creo que también lo hizo con esos líderes, porque los 4.500 eran líderes religiosos, ¿sí? Líderes. El rey también fue llevado a Babilonia, ¿sí? Y sus gobernantes, porque hicieron todo mal. Eran hombres vanidosos, orgullosos, altivos, soberbios, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hizo Dios conmigo? También me quebrantó ese orgullo, esa altivez, ¿sí? Y me hizo caminar en humildad, ¿sí? Que yo no era nada, desde que me conozco era así, desde que tuve empresas. Fui así. Los empleados me tenían miedo para hablarme, ¿sí?
Entonces, cambió eso, quebrantó este corazón, lo quebrantó. Y me humillé delante de Dios y empecé a ver unas cosas impresionantes en mi vida. En Mateo 18, 1 al 5, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamó Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor aquí? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Alguien tiene ¿De qué está hablando el Señor? De la actitud de un niño. Tenemos que tener eso. Si llega a la iglesia una persona mayor, con un espíritu humilde, dice que el que lo reciba a Él, reciba a Jesucristo, reciba al Señor. Amén. Entonces, debemos ser como niños para poder recibir el reino de Dios y poder ver el reino de Dios, porque si no, no lo vamos a ver. En Marcos 9:35, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: ¿quién quiere ser el primero? ¿Quién quiere ser el primero de tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás? Ese es el grande, el que sirve. Es el que sirve. Pero en el mundo no es así. Ceguera espiritual. En Juan 9:35 al 41, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿De quién hablaba? Del ciego. Jesús sanó a un ciego y le dijo: vete al estanque de Siloé y lávate. ¿Qué hizo Jesús? Cogió, escupió en la tierra, hizo en barro, hizo sus ojos y lo colocó. ¿Quién era Jesús? Era el Dios Todopoderoso. Él le hizo sus nuevos ojos y lo colocó y le dijo: lávate en el estanque. Y se lavó y empezó a ver. Y llegó un fariseo y lo vio. ¿Y tú no eres? Sí, yo soy. ¿Y quién te abrió los ojos? Entonces se lo llevó y lo interrogaron lo llevaron al Sanedrín, donde las autoridades religiosas, y allá cuestionaron, ¿sí? Y no creían, llamaron a sus padres, pero cuando él salió, lo echaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y 37, y le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, pero quiero hacer un alto, ¿a qué? Recuerden, ¿quién pecó, Señor? ¿Él o sus padres? Le preguntaban los discípulos a Jesús antes de... Le dijo: no, es para la gloria de Dios. Entonces quiero recordar que este hombre estuvo 30 años. Ustedes especulan que sea un hombre de 30 años aproximadamente, ¿sí? Entonces 30 años sin ver. Esos hombres también pasaron 70 años pasando circunstancias muy fuertes en manos del enemigo, cautivos. ¿Cautivo qué es? Es vida en la cárcel, ¿sí? En manos de incrédulos.
¿sí? En manos de gente mala. Ahora, este hombre ciego, 30 años ciego, ¿cuántas veces tropezando en la calle? ¿Cuánta gente encontrándose de él, burlándose de él? ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Pero Dios le abrió los ojos, le quitó un velo y fue como un sueño. Amén. Entonces, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, tengamos cuidado, porque eran fariseos, tengamos cuidado de ese corazón altivo y orgulloso y soberbio, ¿sí? El orgullo y la altivez no los dejaba ver. Juan 12, 39 al 47. La incredulidad de los judíos. Por esto no podrían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio la gloria y habló acerca de él. ¿De quién? De Jesucristo. 42. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea que también nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque podemos caer también, en amar la gloria de los hombres, en los primeros puestos de la sinagoga, ¿sí? Y no, tenemos que ser valientes, ¿sí? Y ser auténticos como somos, que creemos en Jesucristo, que no lo podemos negar, ¿sí? Pero queremos acomodarnos a las cosas, a las personas del mundo, y no nos podemos acomodar. Segunda de Corintios 3, 16 al 17. Porque en Cristo es quitado el velo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Bueno, yo creo que hace 20 años más o menos, empecé en la iglesia, era mi caminar en Cristo, y un día nos invitaron a la casa del pastor, hace 20 años más o menos. Recuerdo que le pregunté al pastor, pastor, cuénteme, yo cuando me acerco a Jesús soy más santo. Y el pastor me preguntó, ¿tú qué haces, Juan? Yo vendo camisas. Vale. Si yo te pongo una camisa a 3 metros, ¿cómo la ves? Qué camisa tan hermosa, qué bonita. Pero si yo la acerco a 1 metro, ¿qué dices? No, pues el botón está quebrado, están hilos por toda parte, os falta pulirla, tiene una tara, o sea, tiene un imperfecto. O sea, ¿qué quieres decir? No, pues que cuando me acerco a Jesús, cuando me acerco a Dios, cuando me acerco a la iglesia, empiezo a ver mis fallas. El Espíritu me redarguye de pecado y empiezo a ver mis pecados ocultos. Y empiezo a decirle, Señor, límpiame esto, limpia mi boca, esa vulgaridad de mi boca, límpiame esto, Señor. Y empiezo a mirar y empiezo a observar que las compañías que ando no son convenientes para mi vida. Entonces, y empieza a darme sabiduría al Espíritu y a alejarme de personas que no me convengan.
y empiezo a dejar muchas cosas, pero no es que la iglesia te lo prohíba. No, la iglesia no te prohíbe absolutamente nada. Es el Espíritu que te redarguye de pecado. Es el Espíritu que te dice no hagas eso. Que se entristece el Espíritu cuando haces algo malo. O sea que se quita el velo, ¿sí? En Mateo 21, 28 al 32 dice, parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Ahí estaban los fariseos y los discípulos. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, o sea, Bautista, y en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras les creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿A quién le estaba hablando? A los fariseos, porque le están diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Y Jesús les dijo y les dio esta palabra. Juan Bautista, ¿qué hacía? Salían de Jerusalén, salían a oír a Juan Bautista en el desierto, a bautizarse, porque Juan Bautista, él fue llamado por Dios para que preparara el camino y preparara los corazones para que recibieran a Jesucristo. Amén. En Lucas 7, 36 a 49, traigo dos personajes. Sí, siempre me gusta traer dos personajes. El uno es una pecadora y el otro, lo que habló Jesús, ¿no? Y el otro un publicano. ¿Sí? Entonces, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. En realidad, este Simón el fariseo invitó a Jesús, pero con una intención mala. Tenían planeado los del Sanedrín, ¿sí? Que pillaran a Jesús, ¿sí? Que lo pillaran en alguna palabra, ¿sí? Para acusarlo. O sea, querían formarle una trampa. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del alfarero, trajo un frasco de alabastro con perfume. Este era un perfume costoso, podía costar 200, 300 denarios. ¿En la casa del fariseo? Sí, en la casa del fariseo. ¿Sí? Entonces, era un dinero que 200 o 300 denarios era el salario de un año. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, en su pensamiento, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, porque Jesús oía los pensamientos de las personas, ¿sí? Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaba más?
Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y volviendo a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mira esta mujer, me imagino que ella oía a Juan Bautista y preparaba su corazón. Ella había pasado circunstancias muy fuertes. La gente hacía con ella lo que quisiera, abusaban de ella, ¿sí? Pero estaba cautiva, claro, era cautiva, estaba encarcelada. Eso quiere decir cautivo, una vida en la cárcel, ¿sí? O sea, estaba en el dominio del diablo, ¿sí? La pisoteaba a todo el mundo, abusaba de ella, ¿sí? Y ella entendió la palabra, las buenas nuevas las entendió, la palabra la entendió y se humilló como un niño. Ella era orgullosa y altiva en su trabajo, pero cuando conoció la palabra se humilló y vio y pudo entender. Se le quitó el velo y pudo entender que esa vida no era la que ella quería. Y se humilló hasta lo sumo y besaba los pies del maestro. No le importó todos esos hombres acusándoles en su mente, ¿sí? Porque serán juzgados. No solamente lo que hablamos, sino lo que pensamos, también nos va a juzgar Dios, ¿sí? Entonces ella se humilló hasta lo sumo. Y Jesús la perdonó y ella cambió su vida. No necesito verla, ella cambió su vida. Amén. No volvió a ser la misma. Otro personaje para traer aquí es Lucas 19 del 1 al 10, Jesús y Zaqueo. ¿Zaqueo quién era? Primero que todo, Zaqueo quiere decir puro, limpio, ¿sí? Pero ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de impuestos, o sea, era un judío publicano. ¿Qué quiere decir judío publicano? Los publicanos eran recaudadores de impuestos. Roma calculaba los impuestos que se podían cobrar en un distrito o una zona y arrendaba o licitaba esa cantidad a algunos judíos importantes. El que conseguía quedarse con el arriendo o a la licitación procedía a cobrar los impuestos a la gente. ¿Qué es lo que hacía? O sea, por ejemplo, Galilea tenía 250,000 personas. ¿Sí? Lo ponía en subasta y entonces daban 300 o ofrecían. Y entonces le daban la licitación a uno de los judíos. Entonces él no cobraba un denario, él cobraba 3, 4, 5, lo que él quería. A los romanos no les interesaba eso, ¿sí? Entonces robaban a la gente, abusaban de eso, ¿sí? Uno, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era muy rico, ¿sí? Era un hombre muy rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, ¿sí? Entonces me imagino Zaqueo arrimado ahí para poder ver a Jesús, pero la gente lo conocía y lo despreciaba, ¿sí? Y lo insultaba.
O sea, Zaqueo, la gente lo odiaba, lo despreciaba. Y en lo que es en Palestina, la gente conoce las casas de las personas. Ah, este es el panadero, no es como aquí. Ah, ese es el señor Gómez. ¿Sí? No, ese es el panadero, ese es el herrero en la casa, ese es el hijo del herrero, ese es el hijo del traidor, ¿sí? El recaudador de impuestos. ¿Sí? Así era en ese tiempo y lo es ahora también. ¿Sí? Entonces, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro, pero al verle, para verle, porque había de pasar por ahí. Entonces, un árbol sicomoro era similar a una higuera. La higuera tenía un fruto dulce, ¿sí? Mientras el fruto del sicomoro era un fruto como la higuera, pero era ácido, no se podía comer. O sea, la gente en el Oriente Medio, nadie comía de ese fruto, nadie come de ese fruto. Cuando veían a una persona acercarse o a comer un fruto de ahí, era porque está en una situación muy fuerte, muy difícil. Entonces yo me pregunto, era un árbol despreciable, ¿sí? Pero yo me pregunto, ¿por qué Zaqueo pensó subirse en ese árbol? Se podía subir todas las casas tenían terraza pública, porque las escaleras eran en el exterior. Se podía subir en una escalera para poder ver ese personaje. O podía montarse, era un hombre rico, se podía montar un camello, en un burro, ¿sí? Pero no, él dijo, si Jesús me ve en esta condición, en este árbol sicomoro que es despreciado, él era despreciado por el pueblo, ¿sí? O sea, ¿qué hizo Zaqueo? Se humilló. Él se humilló y se subió en ese árbol. Y así fue. Jesús vio a Zaqueo y le dijo, o sea, se humilló. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, la gente lo discriminaba. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? ¿Qué pasó? Cuando Jesús pisó su casa, inmediatamente vino el Espíritu y lo reargulló de pecado y le quitó ese velo, y fue como un sueño para él. Fue como un sueño. Y él inmediatamente dijo, y él vio su error, él vio sus pecados ocultos, él vio en lo que él caminaba, ¿sí? Y se avergonzó y le dijo, no, Señor Jesús, no. Yo entrego la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he robado algo, lo daré 4 veces más. Yo me imagino Zaqueo al otro día o esa misma tarde sacó su bolsa de dinero, sus bolsas de oro, ¿sí? Cogió las bolsas, calculó más o menos a cuánta gente él le debía y se fue a cada uno, tocó a su puerta, a la puerta del panadero, a la puerta del herrero, a la puerta del pescador. Fue y le entregó, mira Pedro, 10 años te robé, pero mira, esto es lo tuyo, tómalo. Me imagino el quebranto de los dos, el uno porque le decía el Zaqueo le decía, perdóname,
el daño que te hice, pero aquí te lo devuelvo, esos 10 años que te robé, te devuelvo, esto es tuyo. Imagina ese hombre pasando circunstancias fuertes. ¿Quién sabe que ese panadero o ese pescador, ese Pedro, pasando circunstancias difíciles y luego recibir ese dinero de 10 años? ¿Sí? Entonces inmediatamente Zaqueo recibió ¿qué? ¿Qué recibió? ¿Qué recibió Zaqueo? La honra. La honra. ¿Sí? Volvió al pueblo él a caminar tranquilamente y la gente lo saludaba. Saludaba, Zaqueo, Zaqueo, ¿sí? Entonces, cambió eso. Cambió esa vida de Zaqueo, la cambió Jesús. Amén. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén y amén.